Bienvenidos a una nueva emisión de Embajadores. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en la historia, la cultura y la actualidad de la República de Panamá, un país caracterizado por la calidad de su gente, por su diversidad y que juega un rol preponderante y estratégico a nivel internacional a partir de la economía y el comercio. Y para ello estamos en la Embajada de Panamá en Argentina, acompañado de su embajadora, Minerva Lara Batista, a quien le agradecemos mucho su tiempo y habernos abierto las puertas, por supuesto. No, primero, muchas gracias por tener presente a Panamá. Segundo, disculpas por la demora. Y bienvenidos. Yo encantada de poder hablarles de Panamá. No hay nada que me guste más que hablar de Panamá, de sus virtudes y en ocasiones también de nuestros defectos, porque también los tenemos. No somos el mejor país del mundo, pero somos un buen país, que es lo importante, ¿no? Sí, si le parece, embajadora, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre la historia de Panamá para la gente, para que conozca un poco y se adentre en el mundo de Panamá y de lo que consecuentemente terminó generando la diversidad de su país? Bueno, Panamá desde la época colonial se crea Panamá estaba ahí, se crea la necesidad de un paso transatlántico en el continente. Y Panamá desde la época surge como ese paso de tránsito. Toda la riqueza del Perú pasa por Panamá, todo el oro que salió de Perú para España llega a las costas panameñas, al Pacífico panameño, y es trasladado a pie y en mulas hasta el Caribe para ser reembarcado con su destino a España. Nosotros siempre hemos sido un país de tránsito. Esa particularidad de país de tránsito nos ha traído que todo el que ha pasado por Panamá se ha quedado. Esto nos da una riqueza como sociedad y como cultura muy importante, porque todos se han quedado. Entonces tú llegas a Panamá y te encuentras una de las mayores comunidades, que es la comunidad asiática. El 8% de nuestra población tiene descendencia china, porque los chinos llegan a Panamá en el siglo XIX para la construcción del ferrocarril. Entonces, Panamá y Perú tienen las colonias chinas más antiguas del continente. Entonces, los chinos son parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura. En Panamá no hay nada más típico que ir a desayunar chino. Mira. Todos los días, pero los fines de semana es algo que la familia planifica para ir a desayunar chino. Así como los chinos, también tenemos la comunidad negra que emigró del Caribe para la construcción del canal, que es muy fuerte, afroantillana. La comida, los bailes, tenemos una mezcla muy fuerte de la presencia afroantillana, es muy fuerte, y nosotros decimos que todos tenemos de negro, con orgullo, además, con mucho orgullo, ¿no? Pero igual tienes a los griegos, que tienen una comunidad muy grande, a los judíos, a los árabes, a los indostanes, a los polacos, que se fueron a Chiriquí, a los españoles, que tienen una comunidad muy fuerte. Entonces tienes una diversidad muy grande en Panamá. Por supuesto, la presencia norteamericana, no solamente porque históricamente estaban en Panamá, sino que muchos se quedaron y muchos se mezclaron, los norteamericanos, desde que estaban en Panamá. Hay mucha gente que nació en la antigua zona del canal, pero que es una mezcla entre un americano y una panameña. Entonces, hay mucha mezcla. Toda esa mezcla nos ha hecho ser una sociedad muy diversa, y que hasta hace pocos años nunca miró la migración como algo negativo, sino como algo positivo. ¿No? Tenemos una permanente migración muy fuerte, migración regular y migración irregular. De la migración irregular tenemos muchos colombianos, muchos dominicanos, muchos centroamericanos y ahora mucho venezolano, pero que se mezclan y se han mezclado históricamente. Entonces tú, ¿qué quieres comer? En Panamá encuentras todos los platos y toda la diversidad que se te pueda ocurrir para ir a comer.
¿Quieres comer carne argentina? Vas a comer carne argentina, ¿no? ¿Quieres comerte un plato griego? Y vas a un restaurante griego a comer comida griega. Entonces, en esa diversidad está la identidad del panameño, me imagino, exactamente. ¿No? Yo pienso, desde mi punto de vista personal, que nuestra mayor riqueza es nuestra diversidad. Porque la diversidad te enseña a vivir en comunidad, claro. Te enseña a ser tolerante, a aceptar al otro con sus diferencias y con... Entonces, eso es desde mi punto de vista, es nuestra mayor riqueza, ¿no? Asimismo, en Panamá conviven los cultos de toda la migración, ¿no? Entonces, tienes una iglesia ortodoxa griega, tienes sinagogas, tienes mezquitas, tienes templo indostán, tienes la ortodoxa rusa, tienes una gran cantidad de cultos y de iglesias que conviven perfectamente en paz en Panamá. ¿El panameño promedio es creyente en esa diversidad, digo, no? Porque en esa diversidad el panameño es creyente en su gran generalidad. Yo pienso que éramos mayoritariamente católicos. Claro. Creo que eso ha variado con la presencia de una iglesia evangélica fuerte y con otros cultos que se practican en Panamá. Pienso que eso ha variado, pero sí, somos normalmente creyentes, somos generalmente creyentes. Usted sabe que me pasa que veo varios puntos en común con respecto a los dos países, Argentina y Panamá. La diversidad, bueno, que hablábamos recién, todo el proceso de la hispanidad, por supuesto. También, porque no, todo el proceso dictatorial que fue muy crudo en ambos países. Y la pregunta que me viene a la mente a colación de eso es, en Argentina se hizo una introspección colectiva, si se quiere, muy fuerte en torno a todo lo que ocurrió en esa fecha y a la importancia de la democracia, donde ya es una cuestión que no está en discusión. Por lo menos en Argentina es una cuenta... Debe ser de lo poco en lo que estamos de acuerdo en Argentina. Has tocado un punto muy interesante. Yo creo que la diferencia con Panamá, y esto tengo que recalcarlo, es que el periodo del general Torrijos, que es al que te estás refiriendo, el periodo del general Torrijos, aporta a la sociedad panameña grandes beneficios. Es el general Torrijos, encabezado un movimiento militar, quien da un ministerio de trabajo y una ley laboral con beneficio a los trabajadores, que da un ministerio de salud que su proclama fue salud igual para todos en 1969. En el año 2000, la OMS adopta el lema salud igual para todos, un lema que ya Panamá tenía 30 años de tenerlo en el Ministerio de Salud. El general Torrijos sienta la base social en Panamá, es quien populariza la educación, pone la educación que todavía al día de hoy se paga lo mismo que yo pagué cuando estudié. No hay, es una universidad popular para que todos tengan acceso a la educación. Entonces, los beneficios que ese periodo trajo a Panamá no los conocíamos. Los caminos de penetración, las grandes vías de comunicación, la creación, la nacionalización del sistema de telefonía, del sistema de electrificación del país. Entonces, el periodo militar, nosotros siempre lo diferenciamos. Hay un periodo, que fue el periodo del general Torrijos, que da todos estos aportes sociales a la sociedad. Luego, cuando desaparece de la esfera política el general Torrijos, que él fue dando los pasos para ir entregando todo el poder, nosotros, algunos pensamos que el Torrijos fue asesinado, porque da la casualidad que muere de la misma forma como murió Roldós, el expresidente de Ecuador, ¿no? En vuelo, explotando la avioneta donde iba. Entonces, nosotros no recordamos ese periodo como un periodo de desapariciones, de grandes cantidades de muertos, no, sino lo recordamos como el periodo que dio a la sociedad, que primero crea una clase media, porque se crean las bases para que la clase pobre pasara a ser una clase media. Se crea una clase media en el país con el gobierno de Torrijos y se crea toda la base social del país. Entonces hay una pequeña diferencia. Sí es cierto, era un gobierno militar, pero que inició con algunos
confrontación, Ajá. pero que luego suma a todo lo que era la izquierda a ser parte de ese proceso, ¿no? Porque fue todo un proceso lo que inició el general Torrijos en Panamá. Otro, hablando de puntos comunes, y tocábamos el tema fuera de aire, vio que en Argentina hay una discusión muy fuerte con respecto a la estabilidad de la moneda, y tenemos un grave problema inflacionario, creo que eso lo debes saber. Y bueno, y el modelo de Panamá es un modelo que, como el de Ecuador, entra en la dialéctica política argentina inevitablemente. Así que un poco para preguntarle nada, su idea sobre este modelo de uno a uno, digamos. Es muy parecido a lo que nosotros vivíamos en los 90, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir que es totalmente diferente. A ver. Primero te cuento que yo, Argentina me ha enfrentado yo de forma empírica. Me encanta la macroeconomía, pero aquí me he dado cuenta que soy un fracaso en macroeconomía porque no logro entender muchas cosas, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Lo que te digo es que nosotros nunca hemos emitido papel moneda nacional. Nosotros nunca hemos tenido un banco central y nosotros nunca hemos hecho un cambio de moneda. Nuestra moneda, nuestra moneda oficialmente, la moneda que circula en Panamá desde 1904, cuando nos creamos como república, es el dólar americano. Nosotros no emitimos papel moneda. La moneda que emitimos es la fraccionaria, la fracción del dólar, ¿no? Que nosotros le llamamos balboa, pero que tiene el mismo valor que las monedas de... O sea, fue posterior, digamos eso, la aparición del balboa, digamos. No, aparece... Nosotros no tenemos papel moneda, no emitimos papel moneda, nunca hemos emitido papel moneda, pero sí emitimos moneda fraccionaria, que tiene el mismo valor, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos de dólar. Tiene similar el valor. Claro. Por lo tanto, nunca hemos tenido un sistema cambiario. Nosotros nunca hemos tenido el sistema de que vas a cambiar un dólar. Eso en la mente de un panameño no existe, entra. Independientemente de la edad del panameño. ¿Nos ha traído ventajas? Sí, nos ha traído la ventaja de que nosotros somos un país con poca inflación. ¿Qué márgenes de inflación maneja Panamá? Es tan poco importante que quizá ni lo sé. Exactamente. No, en estos momentos creo que es como del 2%, ¿no? En el 2021, a inicio del 2021, teníamos menos el 0.6%. O sea, en Panamá la inflación se maneja muy poco, muy poco. Nosotros no es algo de lo que estemos pendientes, ¿no? Porque no hay... Tú tienes un dólar, es lo que inviertes es el dólar, ¿no? Los precios suben, sí, por lo menos en estos momentos con el tema de la pandemia y el tema de la guerra en Ucrania y el valor del petróleo, el costo de vida ha subido muchísimo, sí, como en todas partes, ¿no? Por el costo del barril del petróleo, por el precio de la comida, por la escasez de los alimentos, porque empiezan ya a escasear a nivel mundial algunos rubros. Entonces, eso hace que todo suba. Y cuando suba la gasolina, sube todo, el transporte sube. Claro, sí, sí, viene una cadena ahí, ¿no? Pero nosotros no somos un país con inflación y no conocemos el sistemas bancarios. No los conocemos. Sistemas cambiarios, no los conocemos. La mareó el sistema económico argentino, me imagino, ¿no? Sí. El Ecuador se dolariza en la época, a finales de los 90. Sí, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Sí, si yo no recuerdo mal, a finales de los 90. Igual El Salvador también empezó a dolarizar la economía. Eso yo siento que son periodos un poco más difíciles, porque tienes que hacer un poco de conciencia en la población de que vas a empezar a dolarizar la economía. Claro. Nosotros fue un periodo mucho más fácil. Mucho más natural. Mucho más natural, y lo vemos como algo natural. Claro. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la relación actual entre los dos países en términos comerciales e incluso trascendiendo lo comercial? Bueno, Panamá y Argentina tienen
más de 100 años de relaciones diplomáticas, pero yo siento que a pesar de los más de 100 años de relaciones diplomáticas, no nos conocemos en muchos aspectos. Nosotros tenemos migración argentina, si la hay, tenemos buenos argentinos en Panamá, pero hay un desconocimiento, yo pienso que responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno, porque por lo menos Argentina desconoce un poco las facilidades comerciales y de centro neurálgico comercial de Panamá en el mundo. Creo que desconoce un poco eso. Nosotros estamos empeñados en que eso cambie y estamos mirando. Hay que buscar la forma de mejorar la balanza comercial. Ustedes exportan más de lo que nosotros podemos exportar a Argentina. Eso estamos tratando de cambiarlo con el café, con los frutos, con el chocolate, con algunos productos. Estamos trabajando en eso. Y sí ya hemos llevado y estamos empeñados en que el empresariado argentino conozca las ventajas que Panamá ofrece, no solamente como país de tránsito, sino con todo el sistema logístico que tiene Panamá alrededor del canal, con todas las zonas francas y con toda la experiencia que Panamá tiene como país comercial con éxito, porque tenemos una gran ventaja y es de que independientemente de quién gobierne, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, Panamá mantiene sus objetivos comerciales y financieros muy claros. Entonces eso ya es una ventaja, porque es una política de Estado, claro, se puede decir, el fortalecer todo el sistema comercial y empresarial del país. Bueno, y en términos internacionales, Panamá es un lugar central para la economía, para el comercio, consecuentemente para todo el resto. Para todo el resto. Es cierto, somos un país central que siempre hemos estado muy posesionados de eso. Ten presente algo, Panamá desde 1950 a la fecha ha dejado de crecer muy pocos años. Entonces, Panamá es un país que siempre crece, a lo mejor unos años crece más, otros años crece menos, pero siempre crece, ¿no? Entonces, eso te da cierta estabilidad porque te permite que se vayan desarrollando obras, se vaya desarrollando todo lo que es la infraestructura del país. En estos momentos nosotros somos uno de los países, ten presente que nuestra población en estos momentos es de 4.2 millones de habitantes. No somos nada al lado de Argentina, ¿no? Que son más de 40 millones de habitantes. Pero eso nos permite y ha ido permitiendo que Panamá se posesione en unos renglones muy importantes. Nosotros tenemos 5 puertos que en los últimos años se han venido colocando entre los primeros lugares en el movimiento de carga contenerizada del continente. Tenemos todo el sistema logístico alrededor del canal, que esa es una gran ventaja que tenemos. El canal, cuando el canal revierte a Panamá, nosotros cambiamos la imagen del canal, de ser un punto estratégico militar a ser un activo comercial del país, no del país, del mundo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido también crecer muy fuertemente a raíz de la reversión del canal a Panamá. Pero, aunado a eso, hemos tenido unas políticas de desarrollo de zonas francas, de impulso al turismo, que hemos ido también desarrollando. Tenemos uno de los países de los aeropuertos que más personas mueve a nivel latinoamericano, ¿no? Y todo eso aporta para el crecimiento del país. ¿Cómo fue, y cambiamos un poquito el eje de la pregunta, cómo vivieron en Panamá estos últimos 2 años en el marco de la pandemia? Si usted estuvo en este país, vio que las cosas eran bastante complejas, como en buena parte del mundo. Bueno, en Panamá al inicio también. Al inicio se decretó una cuarentena muy fuerte, donde solo se circulaban por género ciertos días a la semana, ¿de acuerdo? Luego se cambió al número de identidad,
a lo que es para ustedes el DNI, que para nosotros es la cédula de identidad nacional, tú podías circular de acuerdo a los números de tu carnet. Yo sí me acuerdo muy bien que, y porque en esa época acá no estaba, que ya en Panamá, mucho antes que acá, circulaba una aplicación para poder moverte, incluso para saber dónde había gente contagiada, ¿no? Sí, sí se Eso trabajó. estuvo hecho muy a tiempo, la verdad. Porque... Sí, la verdad es que yo creo que la pandemia se manejó bien. Yo pensé que iba a ser peor, porque siendo nosotros un país de tránsito, donde entra y sale tanta gente, los contagios, desde mi punto de vista, pensé que iban a ser mucho mayores de lo que fueron. Bueno, no claro. fueron tantos. Sí hubo mucho contagio, de acuerdo a nuestra población, pero pienso que fue menos de la expectativa que teníamos para esto. Me da la impresión que buena parte del cuidado de la gente tiene que ver con la cuestión cultural, de la recepción que hace con respecto a las sugerencias del gobierno, cuando son sugerencias por lo menos. ¿Cómo lo toma el panameño eso? Porque a veces el argentino es medio reticente a seguir... No, el panameño es un poco reticente cuando lo quieres encerrar, ¿no? Pero en cuanto a lo demás, yo creo que somos bastante... y cuando la gente empezó a ver, ¿no? Tenemos una cultura de vacunación muy fuerte. Nosotros no tenemos movimientos grandes antivacunas. Eso en Panamá, muy poca gente. Y cuando alguien dice, no, yo no me vacuno porque no creo en las vacunas, la gente lo mira muy raro. Sí. La gente lo mira raro, ¿no? Porque nosotros, piensa tú que cuando se construye o cuando se inicia la construcción del canal francés, casi toda la migración que se llevó para la construcción del canal francés muere a causa de la fiebre amarilla, ¿no? Por el mosquito del dengue y por todo esto. Entonces, nosotros históricamente es un país que se vacuna, es un país que controla las enfermedades. Nosotros somos trópico húmedo. Imagínate todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia de vacunación nos ayudó un poco a salir de la pandemia, ¿no? Ahora estamos con una quinta ola, ¿no? Eso empezó ahora, hace poquito. Hace muy poco, hace unas semanas atrás, que hay una quinta ola, pero que no son las cifras que manejábamos al inicio de la pandemia, porque tenemos una gran cantidad de gente, la gran mayoría de las personas están vacunadas, con refuerzo. Ahora se está poniendo el refuerzo a todos los mayores de 60 años, también una cuarta dosis. Entonces, eso contribuye, y a los que las ha dado no ha sido fatal. Entonces eso ya contribuye a tener un manejo de la pandemia Más controlado. Más controlado, exactamente. Como para ir terminando, ¿qué perspectivas ve en la relación entre ambos países? Y sobre todo en base a esto que decía usted de las perspectivas de Panamá, digamos, ¿no? De estos ejes en los que están interesados en trabajar. Mira, la verdad es que muy buenas, muy buenas. Nosotros hemos estado haciendo algunas presentaciones, algunas visitas, y la gente cuando luego conoce todo lo que hay, que podemos sustentarlo, está interesada y están muy interesados en ir a Panamá y conocer el movimiento de Panamá. Tenemos una misión comercial en agosto, ahora van un grupo de personas de Rosario, en junio, y para octubre, noviembre tenemos otra misión comercial, ¿no? Que van a ir conociendo los planes. Hay gente que ha mostrado interés de instalarse en Panamá. Con todo el movimiento, con todas las consecuencias de la pandemia, de movimiento de rutas y de movimiento, el costo de los traslados y del transporte de mercancía, Panamá se erige como un gran punto de encuentro para América Latina, ¿no? Porque ya no es lo mismo con todo lo que está pasando en el puerto de Shanghái, que están operando al 25%, entonces hay muy poco movimiento de mercancías transoceánicas. Entonces, Panamá se erige en estos momentos como un punto de encuentro, ¿no? Donde puede llegar la mercancía y moverla de Panamá al resto del continente americano. Bueno, embajadora, muchas gracias por su tiempo. A la orden siempre. Gracias. A ti.